Ya que analizamos las diferentes opciones, las 4 opciones que tenemos para la obtención del material, en mi caso elegí la número 4, que es el corte por medio de suaje. Aquí tengo mis piezas ya recortadas. Pues vamos a pasar al armado. Antes del armado, un proceso que tenemos que hacer, yo también opté por el corte láser para lo que son las piezas de las poleas y la nave. Ya tengo. Un primer paso que tenemos que hacer para ir antes de empezar el armado y vaya generando el secado de nuestras piezas es pegar las poleas, armar las poleas. Tenemos estas piezas que tienen un grabado con unas flechas que señalan el giro hacia donde se va a generar. Tengo un tornillo de 1/8 porque es la medida que tenemos aquí en el centro de nuestra polea. Y vamos a empezar a introducir las piezas para que nos ayude el tornillo a centrarlas. La parte del centro, esta circunferencia, vamos a ponerle resistol por un lado y por el otro lado para poder meterla y pueda quedar pegada con mi pieza que tiene en una cara las flechas y en la otra cara es lisa. Y sucesivamente vamos a meter de igual forma otra pieza, obviamente teniendo cuidado que aquí no va pegamento, que solamente es para poder ir haciendo ese, le digo a mis niños, un sándwich. La otra polea más pequeña, la que tiene el grabado, bueno, aquí en la más pequeña es donde vamos a poner este pegamento, la colocamos y así sucesivamente, igual con las poleas más pequeñas. Aquí tenemos esta, recuerden, hay que tener cuidado de que de una cara no lleva resistol. La que va en el centro es la que sí va a llevar resistol. Se pone la otra. Aquí no lleva pegamento porque nada más es para hacer ese sándwich. La más pequeña, que sí lleva resistol por ambos lados. La que sigue. Y finalmente pues vamos a utilizar una rondana metálica para no lastimar, en este caso el MDF, que fue el material que se ocupó. Colocamos una tuerca, su rondana, su tuerca, y pues damos ese apriete utilizando un desarmador para que quede apretado, no tan apretado. La idea nada más es que pues pueda hacerse la presión para que quede ese sándwich y poder tener nuestras poleas pegadas. Las dejamos para que repose y seque bien el pegamento. Bueno, tenemos la pieza más grande y vamos a tomar estas dos piezas que son largas. Ustedes vayanlas observando. Tienen un corte en esta parte de aquí. Ese corte es para armar. Vamos a ensamblarlas así, cuidando que este tipo de orejas, estas orejas que tenemos aquí, queden de un solo lado. Las armamos de esta forma, ¿por qué? Porque vamos a poder estas piezas hacer un plano inclinado, que es dentro de los temas que tenemos, de los objetivos educativos, estudiar las máquinas simples. Entonces, tenemos esta pieza. Ya que tenemos esta pieza, vamos a verificar esta pieza, vamos a primero empezar a engrapar. Yo como material para unir las piezas estoy utilizando igual otra máquina simple, es una palanca, en este caso es una engrapadora, porque se me hace lo más práctico de trabajar y utilizar con los pequeños. Vamos a pegar estas dos piezas en un lado de un lado más largos. Pongo ahí unas cuantas grapas, con 4 grapas sería suficiente para que quede ensamblada esta pieza. Ya que tengo esta pieza ensamblada, la vamos a colocar en las diagonales que tenemos en una de las partes en la cara que vamos a tener interior. Vamos a checar hacia dónde nos dan los dobleces. Y en esta parte interior es donde vamos a colocar nuestras diagonales para poder generar la rampa, que es por donde van a ir las pelotas. Déjenme colocarla para podérselas enseñar. Esta pieza quedaría de esta forma, así. Y las orejas quedarían por la parte de atrás. Estas orejitas las vamos a ir doblando hacia afuera para que podamos pegarlas. Repito, en mi caso yo estoy utilizando grapas. Tomo nuevamente mi engrapadora y voy a insertarla para poder pegar esas orejas al cuerpo, o al que va a ser el cuerpo de mi máquina de juego. Ustedes se dan cuenta, alcanzo a introducirla y coloco ahí pues un par de grapas para irle dando esa seguridad. Obviamente la idea es de que esto lo armen los propios alumnos y nosotros solamente irles apoyando. En el caso de los pequeños escolares, no tienen tanta fuerza en su muñeca, están en ese proceso de tener fuerza en sus muñecas, pero ahí es donde nosotros como maestros pues podemos apoyarle para poder ir colocando esas grapas. Estoy colocando grapas a todo lo largo de esas orejas para que quede fija esa rampa, ese plano inclinado. En esta última oreja que queda de este lado, aquí nos vamos a ver con la dificultad que la engrapadora no llega. Si acaso solamente de un solo lado es donde podemos tener podemos meter la engrapadora, que sería aquí. Igual la muestro.
en esta parte de aquí. Pero para poder llegar a esta parte más larga, yo utilicé una extensión de engrapadora que normalmente se utiliza para encuadernar revistas. Esta es la que estoy utilizando para poder fijar esa parte donde pues no pude llegar con la engrapadora. También, si se les hace muy difícil conseguir una engrapadora de este tipo, pues podemos aquí sí colocarle ya sea silicón caliente o colocarle el pegamento de contacto en esta parte de aquí para fijar esa otra pestaña que tenemos. ¿Okay? Antes de continuar el armado, ya tenemos en este caso los planos inclinados, que son los que me van a llevar a obtener las esferas, que en el juego pues estamos simulando que son rocas lunares, que van a correr por este plano inclinado de esta parte de aquí, o cuando son en la parte del plano inclinado, que es toda esta parte interior, serían todas las perforaciones que están aquí, que serían los hoyos negros, y cuando ya llegamos a la tierra, pues son las perforaciones que llegan en este plano inclinado. Antes de poder continuar haciendo el armado, vamos a utilizar los broches latonados, y ya que tenemos nuestras poleas armadas, ya que tenemos las poleas pegadas, en este caso estas, que son las poleas menores, es importante que les coloquemos el broche latonado. Bueno, yo aquí tengo estas que están todavía despegadas, aquí tengo unas que ya tengo secas, ya les coloqué el broche latonado, y ese broche latonado hay que colocárselo en las perforaciones que tenemos aquí arriba. En la parte de enfrente hay dos perforaciones arriba, vamos a colocarlos y vamos a abrirlas por la parte de atrás, ya que cuando armemos toda la estructura no va a ser posible, aquí lo hago, no va a ser posible poder abrir estos broches latonados. Entonces, antes de armar toda la estructura, vamos a colocar estos broches latonados con las dos poleas que ya estén pegadas. Déjenme colocar ambas. Hay que tratar de abrirlas bien para que queden bien fijas y tratar de evitar pues, que en el transcurso de que estamos armando pues se nos vayan a abrir nuevamente. Las colocamos las dos. ¿Okay? Ya las tenemos de esa forma. Ahora sí, vamos a doblar estas orejitas que están en la parte de arriba. Las doblamos para adentro para que puedan quedar al interior. Y vamos a, del otro lado, meter estas orejas en las ranuras que están también a los costados. No dejen de sostenerlo, jalarlo, para que no se nos desarme completamente la caja. Y cuiden estas orejitas de arriba, que también queden al interior. Y las dos orejas que van en la parte de abajo quedan hacia adentro. Estas orejitas quedan hacia adentro. Entonces, ya tenemos estas orejas, las jalamos hacia arriba o hacia adentro, como depende de cómo lo estén observando, para que queden de esta forma. Y nuevamente hacemos uso de nuestra máquina simple, que es la engrapadora, para poder fijarla. A veces hay grapas que no entran bien, hay que sacarlas y colocarlas bien para que nuestro armado no sufra estragos, o en su defecto pues nuestros pequeños no se vayan a lastimar con esas grapas que a veces no quedan bien fijas. Checamos bien que la orejita de arriba entre, jalamos la pestaña para que atore bien. Tenemos ya esta nuevamente la orejita afuera. Ponemos sus grapas, teniendo esa firmeza. Insisto, hay que cuidar que las grapas entren bien para que no vayan a lastimar a nuestros pequeños. Y ya queda. ¿Okay? Entonces tenemos las orejitas por fuera, y casi ya va tomando forma nuestra pieza. ¿Okay? De igual forma, en la orejita que quedó en la parte de abajo, en esta orejita, vamos a ponerle unas grapas, cuidando que también hagamos buena presión y quede, las rampas que pusimos adentro, queden bien colocadas. Entonces voy a poner yo aquí solamente un par de grapas por si posteriormente necesito quitarlas para poder verificar que haya quedado bien a la distancia. Lo puedo hacer. Solamente pongo 2 grapas para que no me cueste trabajo. Es que requiero quitarlas. Entonces ya tenemos
nuestra estructura casi armada. Vamos a armar las cajas de los costados. Tenemos esta otra figura. Aquí es sumamente sencillo, simplemente de los pliegues que tenemos, vamos a enderezarlos en los costados, aquí, y vamos a armar una caja, básicamente, de esta forma. También aquí la engrapadora nos ayuda mucho. Ahí tengo, con 2 grapas es suficiente, metiéndola hasta el fondo. Y del otro lado, igual forma, la metemos hasta el fondo. Procurando que queden hasta abajo y un poquito más arriba. Recuerden, si hay una grapa que entró mal, hay que retirarla y mejor vamos a poner. Tenemos aquí las cajitas que van a ir a los costados, en esta parte de aquí, que es donde se van a ir acumulando pues nuestras rocas lunares que se vayan cayendo, ya sea de un lado las que no lograron llegar a la Tierra o del otro lado pues las que sí llegaron a la Tierra. Entonces acuérdense que ese plano inclinado que va adentro, una me direcciona al lado derecho y el otra al lado izquierdo. Luego tenemos la parte de abajo, que es la siguiente pieza. De estas piececitas, cajitas, son 2, acuérdense, derecha e izquierda. Luego tenemos esta pieza que sería nuestro frente, el frente donde vamos a tener las pelotas o las rocas lunares guardadas. Igual hacemos los dobleces como si fuera una cajita pequeñita en las esquinas. Nuevamente unas cuantas grapas. Esta es la charola donde vamos a estar acumulando esas rocas lunares que nuestros pequeños van a estar colocando en nuestra nave para poder ser transportadas. Bien. Tenemos estas orejas aquí a los costados, vamos a doblarlas hacia adentro, porque estas orejitas son las que van a permitir fijar la charola al frente de esta forma. Esta parte también que tenemos aquí un doblez, vamos a meterlo, porque va a servir como respaldo para esa charola que estamos colocando aquí a un lado. ¿Sí? Y tiene que quedarnos algo así. ¿Sí? En cuestión de la charola. Ahorita todavía no subo la charola, ahorita la ponemos. Ahorita es básicamente en esta diagonal que tenemos de este lado, esta parte de aquí de atrás, esa como pestañita que quedó es para soportar, para que quede como respaldo de nuestra charola, o en este caso, esta parte de aquí es el frente donde van a ir los controles que van a estar haciendo que suba nuestra nave. Entonces, ya que tenemos esta parte aquí presentada, vamos a nuevamente con unas grapas fijarlas de un lado y del otro lado. Recuerden que la oreja va hacia adentro. Aquí la tengo. Y colocamos grapas. ¿Okay? Entonces ya está colocado la parte de enfrente, digamos que va a ser la parte donde va a estar el control, como decía yo hace un momento. Y entonces sí, ahora subo esta piececita, lo que va a ser la charola, a la altura de estas orejitas que quedaron aquí abajo, para que las ensamble junto con la charola. Y también vamos a colocar sus grapas. Si se dan cuenta, ha sido sumamente útil las grapas, porque es más práctico, no le dedicamos mayor tiempo por ejemplo, pegarlas con silicón, que también ayuda muchísimo el silicón. Si no tienen a la mano unas pinzas, tengan un sacagrapas también. Aquí en este caso estoy sacando esta porque me quedó un poco abajo y no coincidía esta diagonal con la parte de la figura que estaba aquí abajo. Entonces por eso le quité las grapas. Esa también es una ventaja de las grapas, que las podemos sacar y meter pues a nuestra conveniencia para poder hacer los ajustes necesarios. Entonces aquí yo estoy volviendo a sacar grapas y las estoy volviendo a fijar esta pieza, así como la parte de la charola con estas pestañitas que quedaron abajo también. Y listo, quedó mi frente de la máquina de juego. Quedó ya mi frente de la máquina de juego con el tablero donde van a ir mis poleas. Aquí no tengo mayor problema porque en la parte de abajo tengo acceso para estas poleas, para poder colocarlas. Ahora sí, en esta parte de la pestaña que quedó aquí abajo, donde va la charola, la parte de la charola y la consola, lo que podemos hacer es aquí sí colocar silicón, ya que aquí no hay manera de cómo meter las grapas. Aquí podemos poner un poco de silicón o pegamento adhesivo y esa pestaña que nos quedó, adherirla perfectamente bien para que refuerce, pegarla con la charola, con la parte del frente del control. ¿Sí? Entonces esto es ya con pegamento. Y ponemos un poco de pegamento ahí para que nos quede bien colocada esa parte.
que tenemos nuestra pieza, aquí le digo igual la facilidad de las grapas, aquí nada más había puesto una para poder hacer ajustes. En esta pestaña ya le volví a colocar otras dos pestañas, otras dos grapas más, ¿ok? Ya tenemos básicamente pues nuestra máquina armada, nuestra máquina de juego armada. ¿Cómo colocamos los costados? Estos costados que van aquí, la ponemos en una parte plana, las acercamos y aquí tenemos dos opciones. La pieza trae una perforación. Podemos colocar nuevamente broches, podemos poner nuevamente estos broches latonados para fijarla o nuevamente haciendo uso ya sea del silicón, aquí sí, silicón o pegamento de contacto, fijarlas a los costados. Muchas veces para poder transportarla, los pequeñitos prefieren mejor tener esta pieza aparte y fijárselas con los broches latonados, ¿no? Aquí es dependiendo de la practicidad que cada maestro quiera, maestro quiera darle a la máquina de juego para poder transportarla con sus niños, es fijarles los costados. Insisto, ya sea silicón, ya sea pegamento de contacto o los broches para que se puedan quitar y poner, se ponen entonces a los costados, las dos cajitas que ya previamente habíamos armados y pues ya tenemos. Vamos a la parte artística. Esta parte artística pues corresponde pues ya a los pequeños, poder pintarla, pueden pintarla toda, pueden pintar solamente el frente, dibujar la parte de la luna, la parte de la tierra en estas posiciones, ya dependerá de cada uno, ¿no? Cómo quiera manejar esta parte artística. Obviamente pues sí, si podemos nosotros apoyarles con el trazo, como vienen algunos de las opciones de la obtención de material, ya incluso cuando es con plotter ya venía ahí para aprovechar y calcarla solamente, sino con algunas piezas redondas que tengamos en casita, que podamos hacer el trazo de la luna un poco más pequeña, la tierra más grande, pues eso ya dependerá mucho de nosotros como maestros, ¿no? Poder hacerle esa parte de guía artística para nuestros alumnos. En mi caso, pues ya tengo aquí la propia, ya la pinté, ya la decoré, la tierra, la luna, y en este caso adelanté yo un poquito con esas varillas con esas varas, perdón, esas varas de globos. No manejé en este caso popotes, porque los popotes ya son muy difíciles de conseguir por esta situación ecológica, pero este tipo de varas que se utilizan para fijar globos, son muy prácticas, se cortan a unos 3 centímetros de largo y se colocan igual con pegamento de contacto o silicón en la parte de abajo en estas orillas. ¿Por qué? Porque estas piezas, vamos ahora pues a esta parte que es colocar, aquí por ejemplo, a mí se me fue, retiré yo las poleas, pero aquí las tengo nuevamente para poder pintar. Igual, esa es la facilidad de las grapas nos permiten poder quitar y poner las veces que queramos. En este caso, por ejemplo, yo aquí dejé las grapas un poco abajo para poder colocarle nuevamente la polea y poderla abrir. Nada más que sí, al momento de que la estoy abriendo, pues voy maltratando, se va abriendo un poquito pues esa parte de ahí, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno cómo quiera manejar. Repito, yo sí quité las poleas para poder hacer la parte artística, pero aquí está, no hay pierde. Aquí le abro un poquito, meto el dedo en la parte de atrás para poder abrir el broche y vuelvo otra vez a presionar, ¿vale? Entonces ahí quedan nuevamente mis poleas superiores. Y bien, ya tenemos las dos poleas, voy a hacer esto aquí a un ladito. Ya tenemos las dos poleas también que van a ser las del control. Tenemos flechas, hay que cuidar que quedan, hay unas del lado derecho y hay otras del lado izquierdo. Esto va a depender de cómo ya tengamos nosotros nuestra máquina. El giro que nuestros pequeños van a estar haciendo, por lo regular, siempre son hacia adentro. Entonces hay que cuidar que los giros o las flechas que nosotros tenemos queden en ese sentido. En este caso aquí va a ir del lado izquierdo y estas del lado derecho. ¿Para qué? Para que el sentido de las flechas quede de esa misma manera, girando las dos hacia adentro. Bien, antes de colocarlas en la parte del control de la máquina de juego, tenemos que introducirle el hilo. Este hilo cáñamo que se pidió en la lista de materiales, vamos a cortar 2 metros de este hilo. 2 metros de este hilo, aquí lo tenemos, son 2 metros de este hilo, lo doblamos a la mitad y lo introducimos en el ojillo que tiene la nave, en esta parte de aquí. La nave, también, antes que se me pase, la nave hay que cortar un pedacito de madera para pegárselo en esta parte de aquí. En mi caso, como opté por el corte láser, no es necesario que la nave haga varios cortes de varias naves para ensamblarlos. Aquí, con un aumento que le ponga de otro pedacito de madera que tenga por ahí en la parte de atrás para darle el volumen a la nave, y al momento de que la nave coloque o pegue con la pared de nuestra máquina, tenga esa distancia suficiente para poder colocar las esferas. Entonces, en el caso de haber optado por las otras opciones, pues bueno, entonces tenemos que recortar de cartón varias piezas de estas, en este caso 2 o 3, para que vayan dando ese grueso. Repito, en mi caso fue un pedacito de madera que voy a pegar aquí en la parte de atrás de la nave. En el caso de ustedes, si optaron por las otras opciones, por eso es que vienen más naves colocadas ahí para que las corten de cartón y podamos dar el grueso que necesitamos para que la esfera, la roca que estamos simulando, la esfera, pueda tener ese volumen y pueda sostenerse. Yo ya aquí la tengo pegada. También ya coloqué el hilo exactamente a la mitad, en las dos puntas. También recomiendo mucho que las puntas hasta este momento las cortemos con un encendedor para que
como es plástica este tipo de hilo, puedan quedarse fijos y no se vayan a desenhebrar en el transcurso que las estemos trabajando. Hasta llegar al punto de, y esa parte voy ahorita, primero, estas piezas, ya que tenemos la nave con nuestras guías, lo primero que tenemos que hacer es introducir cada una de las puntas y teniendo de frente la nave, la ponemos aquí, tenemos que introducirla en estas varillas. Vamos a introducirlas en las varillas, hacia arriba. Podemos acostar nuestra máquina para poder introducirlas, las dos puntas, siempre cuidando que la nave quede hacia arriba. Y también pues que no se nos enrede el hilo. Vuelvo a hacer la corrección. La nave tiene que estar aquí al frente. Y podemos pasar el hilo aquí por la polea, introducirlo en nuestra guía por la polea e introducirlo por la guía. Nos tiene que quedar de esta forma, ya colocado en la parte de arriba en las poleas, y la introducimos la punta por las guías que tenemos aquí abajo, ¿sí? Para que nos queden libres las puntas, tanto de un lado como del otro lado. Volvemos nuevamente a acostar nuestra máquina, porque toca el turno de fijar las poleas inferiores, que son las que nos van a dar el control. Recuerden, siempre va una de un lado derecho, del otro lado izquierdo, el giro va hacia adentro, para que las flechas coloquen de esa misma manera y siempre se identifique qué sentido es el que tiene. La forma de poder introducir este hilo en las poleas, en esta perforación pequeña, en el caso cuando utilizamos MDF, les voy a mostrar ahorita la forma. En el caso de que hayamos hecho las poleas con cartón, no hay mayor problema más que antes de ensamblar la polea, la colocamos al centro. Voy a utilizar unas piezas que tengo yo aquí. Haz de cuenta que estas piezas son de cartón. Colocamos la punta antes de ensamblarlo, la punta aquí, en el lado de la polea más pequeña, y hacemos el sándwich. Y ya queda fijo el hilo por dentro. Quedaría de esta manera. Pero, en el caso de haber utilizado la técnica del MDF, porque el MDF, como lo describí en el instructable, es muchísimo más resistente pues al uso rudo que en lados pequeños. Esta puntita que habíamos hecho para poder introducir nuestro hilo cáñamo, esta puntita pues que estaba con encendedor, que se quedó más dura, vamos a recortarla porque vamos a introducirlo utilizando un alambre, ¿sí? Un alambre de estos de los cables de la luz, un alambre que le quitemos solamente un hilo, lo doblamos a la mitad y en la parte de la punta lo aplastamos perfectamente bien haciendo uso de unas pinzas, otra herramienta basada en máquinas simples, y la presionamos para que nuestro ojillo, vamos a hacer una aguja, pero en este caso flexible, la punta le vamos a hacer una curva para poderla introducir en el puntito que tenemos, y la introducimos. Repito, hay que hacerle una curva para que pueda ser fácil al momento que se introduzca en nuestra polea. Estoy haciendo aquí la curva, queda de esta manera en nuestro alambre, y pueda ser introducida en la polea fácilmente y salga, ¿para qué? Para la parte del ojillo, quede por dentro de la polea. No hay que jalarlo completamente, hay que dejar una punta para que después podamos jalar. Ya que la tenemos adentro, estas dos puntas que tenemos, las abrimos más el ojillo para que quede de esta forma, y la punta, la cual ya la recorté para quitarle esa parte dura que se hizo cuando quemé el hilo, lo meto en ese ojillo, lo presiono y empiezo a jalar. Nuevamente hacemos uso de las pinzas y lo empiezo a jalar para que pueda salir del otro lado. Y quedó lista, introducida la polea en ese ojillo para que el hilo quede al centro de la polea y pueda funcionar bien. Ya de este lado, quito el alambre, vuelvo a enroscar un poquito lo que ya se hizo suelto del hilo. Nuevamente utilizo un encendedor y quemo esa parte de arriba para que no se suelte todo. Le hago un pequeño nudo para que atore. Aquí está el nudo pequeñito que hago. Regreso nuevamente y ya quedó, para que el hilo quede en el centro. Quede en el centro nuestro hilo al momento que se vaya enroscando. Y ahora sí, nuevamente utilizo
uno de mis broches latonados, lo meto al centro de la polea, lo coloco en la perforación que tengo en la base y lo coloco de este lado. Y el mismo procedimiento tenemos que hacer del otro lado. En la otra punta sería exactamente lo mismo. Retiramos con unas tijeras la puntita dura que se puso por el hilo quemado, cuando lo quemamos para poder hacer la colocación en la polea y poder pasarlo en esas varillas plásticas. Vuelvo nuevamente a hacer con mis propios dedos un ganchito en el alambre, un ganchito que me permita poder introducirlo en la perforación de la polea y pueda pasar libremente. Ahí está de nuevo. Estamos repitiendo este paso de poder fijar nuestro hilo en el centro. Ya que lo tengo arriba, abro el ojillo para poder colocar la punta del hilo, siempre cuidando que no se me abra más de la cuenta, y nuevamente lo paso, hago uso de las pinzas para poder jalarlo y no se me maltrate, y ya quedó traspasado nuevamente esta parte, este extremo de este hilo. ¿Bien? Nuevamente utilizo un encendedor para quemar la punta y no se corra o no se me vaya a deshilachar este hilo. Le hago su nudo en la punta, lo jalo y ya quedó. Mi otro broche latonado, aquí lo tengo, al centro de mi polea. Lo coloco en mi base y quedó prácticamente lista mi máquina de juego. Voy a mostrarla. Aquí llega hasta abajo, pero con ese giro que se propone de las poleas hacia adentro, empezamos a utilizarlo. Como ustedes se dan cuenta, funciona nuestra máquina de juego, y para poder tener horas de diversión con nuestros pequeños. Aquí ya nada más nos faltan nuestras rocas lunares, que sería hacer uso de estas pelotitas, o pelotitas que rebotan. Las colocamos, simulamos que son la roca lunar, y ya vieron ustedes en el video, las transportamos de la luna a la Tierra. Muchas gracias por su atención y mucho éxito en el armado de su máquina de juego. Gracias.